Bienvenidos, hermanos. Segundo fin de semana de la Cuaresma, segundo domingo de Cuaresma, y como les anticipé ya el otro día, el domingo de la Transfiguración, ¿sí? Tentación, transfiguración, de alguna manera el resumen de la vida nuestra, ¿sí? Pero miren, la palabra hoy nos va a llevar a pensar y a reflexionar acerca de nuestra manera de vivir las situaciones límites. Y aquí esto que les estoy diciendo es muy amplio, ¿no? Algunos no hemos vivido casi nada de esas cosas, algunos de ustedes han vivido una enfermedad muy jodida, alguna situación familiar o personal que realmente se acerca a algún límite. Hoy vamos a tratar de ver cómo reacciona el cristiano frente a esas situaciones límite. Y cómo reacciona Dios ante nuestras situaciones límites. Quería compartir con ustedes un poquito la primera lectura, gente, que es una palabra de un dramatismo terrible. Quizás no le llamó tanto la atención porque está muy cortada, ¿sí? No podemos leer, es todo el capítulo 22 del Génesis y los desafío a que lo lean en casa, porque es un capítulo de un dramatismo terrible. No sé si a usted le gustan las películas de suspenso y de terror. Es peor que una película de suspenso, les aseguro. Obviamente nosotros estamos lejos del acontecimiento, pero aún así, ¿no? Para hacer contexto, recuerden ustedes, la historia de Abraham empieza en el capítulo 12 del Génesis, y de entrada Dios le promete una descendencia. Te voy a dar una descendencia más grande que la estrella, ¿se acuerdan, no? Dios lo saca afuera y le muestra a la estrella y le dice, más que la estrella, más que la arena va a ser tu descendencia. Pero Abraham no tenía hijo y estaba viejo. Y después, en el capítulo 17, recién nace Isaac, el hijo de la promesa. Por fin Dios cumplía con su promesa. Pero hoy, en el capítulo 22, le pide que lo sacrifique. A ver, los que son papás y mamás aquí adentro, y los que no lo somos también, ¿qué pasa si Dios te pide que entregues a tu hijo, que sacrifiques a tu hijo? ¿Qué les pasaría a ustedes por el corazón? Porque además, nosotros los lectores sabemos que era una prueba. Empezó así el texto, ¿no? Dios puso a prueba a Abraham. Si alguno de ustedes tiene la Biblia de Jerusalén en casa, dice, Dios tentó a Abraham. Más terrible todavía. Y le dice, che, Abraham, tenés que entregármelo a Isaac. Y Abraham no dice una palabra. Al otro día se levanta, ata el burro, empiezan a caminar. Abraham, Isaac, los servidores. Caminan 3 días y no hay ni una palabra. De golpe dejan a los servidores y el burro y siguen caminando ellos dos solos. El único diálogo que hay en el medio, por ahí el Isaac se anima y le dice, che papá, traemos fuego, traemos leña, traemos cuchillo, no tenemos bicho, no tenemos animal. Y el animal era él, pobrecito. Y Abraham dice, Dios proveerá. Y siguen caminando. Y llegan a la montaña y arman el coso y después lo pone al gurí arriba ahí. Es terrible el texto, gente. Es espantosamente dramático. Dicen los estudiosos de la Biblia que probablemente este texto esté escrito a partir de que Dios no quiere sacrificios de hijos. Los pueblos de alrededor de Israel sacrificaban gurises. Y entonces las interpretaciones más benévolas de este texto es que ese texto es justamente para demostrar o para decir que Dios no quiere sacrificio de los hijos. Aún así, no le quita dramatismo a la palabra. Es, no sé, capaz que estoy hablando al cohete, pero es tremenda, ¿sí? Y sin embargo, aparece la revelación, ¿sí? Cuando Abraham tiene el cuchillo así para matarlo al gurí,
Dios lo llama desde el cielo y le dice, Abraham, pará. Y ahí ve el cordero. Y entonces se cumple la palabra de Dios que había dicho Abraham que Dios proveerá. Matan el bicho y bajan, ¿no? Pero es tremenda la palabra. Es una situación límite. Por eso les hablaba al comienzo de las... ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? Los discípulos, y especialmente Pedro, pasan una situación no tan terrible, pero parecida. Fíjense, Marcos con su cortedad dice, Jesús los llevó a la montaña para mostrarse. En presencia de ellos se transfiguró. Se transfiguró de una manera tan luminosa como nadie podría blanquear una pilcha en el mundo. Y Pedro, miren, Marco es un genio. Pedro dijo, Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para allá. Pedro no sabía lo que decía porque estaban llenos de temor. Fíjense, la única cosa que los envuelve a los muchachos es el miedo. Y después aparece la nube de Dios, la nube luminosa que los cubre con su sombra. Piensen conmigo, nube luminosa que los cubre con su sombra. ¿Ustedes vieron alguna vez una nube luminosa que hace sombra? Es contradictorio, ¿no? Es contradictorio. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene el Evangelio de decir que fue una experiencia no humana. La nube de Dios, luminosa, pero que produce sombra. Qué cosa de loco. Lo importante no es la nube, sino la voz que se escucha que dice, escuchen a mi hijo. Y cuando ellos pudieron abrir los ojos del cagazo que tenían, no vieron más que a Jesús solo. Y esa es la imagen que nos tenemos que guardar. En el momento peor de nuestra vida, en la situación límite de nuestra historia, está Jesús solo. Solo con nosotros. O nosotros solos con Él. Por eso Jesús le regala a los discípulos esta situación. Ellos vienen también de haber escuchado a Jesús decir que se tiene que morir. Ahí empieza la situación dramática de los apóstoles, ¿no? Jesús le habla de la pasión y ellos dicen, no puede ser. Y vieron que termina el texto diciendo que los discípulos no entendían nada. Ellos no sabían lo que estaba pasando. No les daba la cabeza a los muchachos para entender lo que estaba pasando. Jesús le habla de morir, ahora les muestra su gloria. Lo ven a Moisés, lo ven a Elías, Dios le habla en la nube. No entendían un carajo, pobre gurises, no entendían nada. Como nosotros a veces, no entendemos mucho lo que está pasando, ¿no? Aún así, la palabra de Dios es, escuchen a mi hijo, escuchen a mi hijo. Este es mi hijo el amado, Escúchenlo. Escúchenlo. Y cuando abrimos los ojos está Jesús solo. Ahí está. Por eso, fíjense, después que nos animamos a hacer este camino, después que nos animamos a dejarnos enseñar por Dios, vendrá, pero no por ahora, no sé, capaz que algunos sí, poder decir con San Pablo. Carta a los Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, precioso, que habla del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? De la vida nueva del discípulo. Capítulo 5, bautismo, capítulo 6, 7 y 8, la vida nueva del cristiano. El capítulo 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Termina con un himno espectacular de San Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso el Padre que entregó a su Hijo no nos dará con Él toda clase de bendiciones? Nada ni nadie jamás podrá separarnos del amor de Cristo, podría decir San Pablo, aunque él lo hace con una poesía hermosa. Por eso los invito a decir, nadie me separará del amor de Dios, aunque a veces no entiendo nada, aunque a veces estoy como el Abraham, aunque a veces estoy como Pedro o peor que Pedro. Dios nos revela a su Hijo que nos salva. Y esa es la respuesta de Dios a nuestros momentos más oscuros.
este es mi hijo, míralo, escúchalo, déjate salvar por él, nos dice el Padre. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo. Y cuando abrieron los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. ¿Qué diremos después de todo esto? Dice Pablo en el texto que hoy leemos, capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Qué diremos después de todo esto? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Si Él nos justifica, ¿quién nos condenará? ¿Será acaso el Padre que entregó a su Hijo? ¿O Jesucristo que se entregó por nosotros? Nadie podrá acusar a los hijos de Dios porque hemos sido justificados por nuestro Salvador. Y ahí viene la otra estrofa, dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Se acuerdan? La espada, los peligros, las tribulaciones, no sé qué, no sé cuánto. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Oremos, hermanos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias, porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fíjense qué interesante la oración, ¿no? La Eucaristía es como un pequeño momento de cielo. Aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Yo tenía un profesor en el seminario que decía que cuando cantamos el santo, metemos la cabeza dentro del cielo así, miramos a ver qué está pasando hacia arriba, ¿no? Bueno, cuando comulgamos hay un pedazo de cielo en nuestro corazón. Guárdenlo para toda la semana, no lo gasten tan rápido. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Que descienda y permanezca sobre todos nosotros. Y le pido al Señor que bendiga especialmente nuestros momentos difíciles. Pensando en Abraham, pensando en Pedro, en Santiago, en Juan. Que el Señor bendiga nuestros momentos más bravos, más ariscos. Que el Señor bendiga nuestros momentos más oscuros y tristes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor. Ofrecer la vida por los que se aman. No hay mayor amor. No hay mayor amor. Enviar al mundo a los que se aman. No hay mayor amor. No hay mayor amor. No hay mayor amor. No hay mayor amor. Ave María Purísima. San José. María Inmaculada de la Concordia. Concédenos vocación.